frente a una alianza, como te digo, que no es nada más una vocación totalitaria, es una vocación totalitaria militarmente apoyada, militarmente sostenida. Un poco lo que pasa en Cuba, lo que pasa por eso hablamos del estalinismo, lo que pasó en la Unión Soviética, que duró 70 años, ¿no? Y Cuba Claro. va para los mismos 70 también, ¿no? Y tú Ahora, dices, ¿cómo es posible? ¿No? Bueno, porque es una alianza muy sólida desde el punto de vista del poder real para controlar el poder, valga la redundancia. Bueno, pero en todo caso, ¿cómo enfrentar a eso desde ahora? Lo primero es superar, en algún momento la oposición venezolana tiene que superar el desconcierto estratégico. Pongamos un ejemplo de lo que ha pasado en los últimos 2 años. Después de 4 años de discusión, de análisis, donde yo me reincorporo a la política, tú lo dijiste después de mucho tiempo, a la política activa, precisamente con esta visión de recuperar la estrategia electoral pacífica y constitucional, después de que la oposición jugó a la salida uno, ¿te acuerdas? Una insurrección, la solución insurreccional, ha jugado 20 veces a un puchismo que no tiene ningún sentido porque el ejército está totalmente controlado por aquel lado, ha jugado a la solicitud permanente de la intervención internacional liberadora en Venezuela, nada más y nada menos, que una posición que pide a países extranjeros que invadan el país para resolver el problema que tú no has podido resolver. Bueno, dando bandazos en todo ese camino. Bueno, por fin después en el año 2020 empieza, cuando fracasa ese parapeto del interinato que se inventaron, después de haber ganado unas elecciones que en el 2015, cuando fracasa ese interinato, entonces empieza otra vez la discusión. Yo me incorporo a la lucha política de nuevo para ayudar y promover en esa discusión el regreso a la única estrategia exitosa que ha tenido la oposición, que es esta constitucional, pacífica y electoral de cara a las elecciones del 2024. Empiezo a recorrer el país y me encuentro con la realidad. Los partidos políticos absolutamente disminuidos en toda Venezuela. La debilidad organizativa de los partidos terrible en todo el país, prácticamente abandonados a su suerte, con este asunto del interinato y el TIAR la intervención humanitaria en Venezuela, buscando atajos y abandonado totalmente el trabajo organizativo, político y social en el país. Bueno, eso empieza a recomponerse, no solo por mi actuación, por supuesto, ahí confluyen muchos otros dirigentes políticos que empiezan a ver esta situación y en el 2020 empieza la discusión. Hay que defender el voto es nuestra, nuestra vía, nuestro camino, nuestra estrategia esencial o nuestra táctica esencial de una estrategia más completa, que es constitucional, pacífica y electoral. Yo ahora le he puesto una, pero más adelante te digo, le he puesto unas coletillas adicionales a esta altura. Pero empezamos a defender eso en un erial. Pero inmediatamente los dirigentes de base que empezamos a contactar, eh, que nos reciben todos, fue muy bueno que yo fuese independiente en ese momento, en esa época, porque no había ningún recelo en ningún partido de recibirme, nos recibían todos. Hasta unos urredistas aparecieron por ahí, yo no sabía que existían urredistas todavía. Bueno, este, el, y empezamos a darnos cuenta que la gente abajo estaba mucho más clara del camino a recorrer que las propias direcciones nacionales. Y empieza un proceso de abajo hacia arriba de recuperar la vía electoral de cara a las elecciones del 2024. En el medio vienen las elecciones del 2020 para Asamblea Nacional, la oposición se abstiene de nuevo. Habían pasado las elecciones del 2018, donde la oposición se abstuvo, le regalaron la presidencia de la República a Maduro por 6 años más. Eh, Después de haber ganado eh, aplastantemente en el 2015 de la Asamblea Nacional. El antecedente del 28 de julio del 84, del 2004 es el triunfo tan aplastante como este de la Asamblea Nacional del 2015. Y pregunta que fíjate, te ese voy a hacer triunfo, ahí del 2015, porque eh, mm, el triunfo se mide por la capacidad
que tienes para el ejercicio del poder. ¿Esa asamblea tuvo algún ejercicio del poder como asamblea? No, 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 eso fue dilapidado. Me refería al triunfo electoral. Inmediatamente después, dilapidado ese triunfo electoral en las aventuras. Se triunfa en el 2015, en el 2000, en el mismo 2015, en el 2016, apenas tomó posición la Asamblea, se plantea otra vez el atajo, una salida maximalista, decir como la prioridad de la Asamblea destituir a Maduro, pero no solo eso, sino que inmediatamente después, un año después, se llama la insurrección otra vez, la salida del 2017. Bueno, acuérdate Ah, que la asamblea arrancó constitucionalmente, se podía hacer el revocatorio y el CNE suspendió el revocatorio, ¿te acuerdas? claro, Que, pero el revocatorio se podía hacer ya había y, pasado, o sea, lo que venía eran las elecciones ya estaban más allá de la mitad del periodo. y, El periodo terminaba en el 18, la asamblea es electa en el 2015, ya el revocatorio había pasado, el revocatorio es la mitad del periodo, ¿no? Se podía convocar, por supuesto, hay un vacío legal allí. había Pero habido un no, lo que vacío. se plantearon fue, sí, lo que se plantearon fue destituir al gobierno y terminan llamando una insurrección popular otra vez en el 2017. La salida 2 ya había fracasado en el 2014. Y bueno, un desastre absoluto. El gobierno, por supuesto, ¿te acuerdas de aquel viejo refrán? Los rusos también juegan. Bueno, el gobierno también juega. Y entonces el gobierno, aprovechando todo este descalabro de la oposición, convoca a Maduro, ese parapeto, este pento que fue la Asamblea Constituyente del 2017, logra controlar la situación y sortea el tema. La oposición se mete en la estupidez del interinato, desconoce que Maduro existe, el Maduro desconoce a la Asamblea Nacional y empieza el proceso ya de desmantelamiento total de la institucionalidad del país. Culpa de ambos, de lado y lado, culpa de todos lados. Bueno, lo cierto es que en el 2020 empieza a pensarse, mira, esto hay que revisarlo, pues esto no puede seguir así. Y es en el 2022 cuando los partidos agrupados en la plataforma unitaria democrática, eran 10 partidos creo, 10, 11 partidos, por fin se reúnen en Panamá. Y por cierto, que se reúnen en Panamá fue muy criticado. ¿Por qué se reúnen en Panamá y no se reúnen aquí? Bueno, porque la mitad de los jefes de esos partidos estaban en el exilio. Es decir, la única manera de reunirlos a todos era o que el gobierno les diera un salvoconducto porque se reunieran aquí, cosa que el gobierno no hizo, o que los que podían salir y entrar fueran a Panamá. Bueno, se hace la reunión en Panamá, después de muchísima discusión, se llega al acuerdo de que sí hay que participar en las elecciones del 2024, que no se puede repetir la estrategia extensionista, ni, lo, ni el aventurerismo salidista, insurreccional, falso, ni llamar a intervenciones internacionales, sino que se debe preparar para dar la pelea en el 2024 y derrotar a Maduro en el 2024, como se demostró que era posible en el 2015. Bueno, se ponen por fin de acuerdo en eso. Ahí estaba la causa R, Voluntad Popular, PJ, toda esa gente, menos María Corina, por cierto, que nunca fue de la plataforma unitaria. Y deciden no solo retomar la estrategia electoral, sino que la van a retomar de manera absolutamente unidos, en una alianza perfecta, que debe escoger un solo candidato que lo represente a todos y que ese candidato debe ser escogido en primarias abiertas ante el país. Cometen a mi juicio lo que a la postre terminó siendo el fin de la primaria, desde el punto de vista de su utilidad, lo que tú decías, el éxito se mide por el resultado, que fue permitir que en la primaria participaran gente que no era de esos partidos. Fíjate tú la actitud que tuvo esa gente, ¿no? O sea, nosotros vamos a escoger un partido, de un candidato único de todos nosotros. Ahora, para escogerlo puede participar cualquiera, o sea, aunque no sea militante nuestro. Entonces no se ponen, lo lógico que hubieran dicho, lo tradicional, pues, entre los militantes de nosotros, ¿no? Entre esta franja política, no se abrió. Y eso me permitió a mí, por ejemplo, siendo independiente, lanzarme de candidato. Y le permitió a María Corina ser candidato y a muchos otros que han pasado al olvido. Pero, eh,
Y un segundo error a la postre demostrado que fue permitir que aquellos candidatos que estaban inhabilitados arbitrariamente por el gobierno participaran. Era difícil esa decisión, obviamente, porque no podía, si reconocía que estaban inhabilitados y que en consecuencia no podían participar, estaba reconociendo las inhabilitaciones. Y las inhabilitaciones son absolutamente, como están concebidas aquí en Venezuela, absolutamente inconstitucionales e ilegales desde todo punto de vista. Entonces, bueno, ahí se entramparon. Y bueno, pero se decidió eso. En el 2023 arranca el proceso de primaria y para sorpresa de todo el mundo se produce un giro estratégico de 20 Venezuela y de Corina y se incorporan a este proceso. Termina ganando María Corina las elecciones, ocurre lo que todos sabíamos, no podía ser candidato, y bueno, pero se sortean esas dificultades todas. El gobierno se equivoca tremendamente, el gobierno se equivoca dos veces, se equivoca, digo, desde el punto de vista del gobierno, poniéndome ahora en sus zapatos, ¿no? Y creo que es lo que tratan algunos sectores internos del gobierno de pasar factura ahora. Se equivocan en permitir la primaria, subestiman a la oposición. Dicen, no, esta gente no se va a poner de acuerdo, pero permiten que las primarias se realicen, permiten que María Corina participe, además eh, eh, permiten que se hagan sin el Consejo Nacional Electoral, pero al final no permiten que María Corina se inscriba como candidata, que fuera ganadora. Ni siquiera Corina Lloris, que fue la sustituta. Hasta ahora nadie ha explicado cuál es la razón por la cual Corina Lloris no pudo ser candidata a la presidencia de la República. Sencillamente la arbitrariedad absoluta. Es decir, el sistema autoritario competitivo en el camino se va cerrando, tratando de corregir su error. Comete un último error que fue permitir la inscripción del candidato Tapa, Edmundo González, y no previó que ese candidato Tapa podía terminar siendo un candidato apoyado por todo el mundo. Pero bueno, al final lo permitieron porque dijeron, bueno, mira, este viejito, nosotros le damos dos vueltas en las elecciones. No le ganó las elecciones, pero por paliza. En consecuencia, no le quedó más remedio que dar un verdadero golpe de Estado, una especie de autogolpe. Entonces, los politólogos dirán después, yo digo que es un golpe contra la soberanía popular venezolana. Es el fin definitivo del respeto a la soberanía popular del país, el fin definitivo de la república, tal como nació y como la concebimos desde Rocio para acá, hasta aquí. Es el fin de la institucionalidad que conocíamos y entramos en un periodo absolutamente novedoso, donde el gobierno está inventando y nosotros también tenemos que inventar, pero donde hay cosas que están muy claras. Nuestra capacidad de invención tiene ciertos límites, como la del gobierno también, pero hablemos de los nuestros, que es tu pregunta, ¿qué hacer ahora? Lo primero, nosotros tenemos que resistir. Frente a lo que viene, nosotros no podemos, es mi posición, por supuesto, personal y política, la respuesta no es, bueno, ¿cómo nos integramos a lo que viene? Mi respuesta es cómo resistimos a lo que viene, porque lo que viene es la profundización del modelo vocacional del gobierno. Ya lo han alertado. Lo que viene ahora, después del golpe de Estado, la soberanía popular del 28 de julio, de la chapuza gigantesca que han hecho en las elecciones a gobernador, de el desideratum del desastre que es esta convocatoria a las elecciones municipales. Lo que viene ahora, y ya lo ha anunciado el gobierno, es el fin de este régimen electoral. Y de esto que en un lenguaje del siglo XX Maduro ha vuelto a reclamar. Por eso te digo, ni olvidan ni aprenden. Pecot tenía claro. Ahora Maduro recogió de algún cajón de por ahí, del manual de Marta Hahn, quién sabe de dónde por ahí, que vamos a superar la democracia burguesa. Era años que yo no oía eso en ninguna parte del mundo. Bueno, ya Maduro volvió con él. Y entonces ahora vamos, exacto, a un nuevo modelo que aquí lo llaman de Estado comunal, de poder comunal, donde serán las comunas donde se elegirán los poderes públicos, a partir de las comunas que se elegirán los poderes públicos, dando fin a todo este sistema de votación universal, directa y secreta que ha caracterizado la política venezolana y latinoamericana
desde la Revolución Mexicana para acá. Si me permite un momento, eh, mm, si a mí me preguntan cuál es el problema de la oposición, eh, yo diría la incapacidad de procesar sus diferencias con un proyecto común, eh, la evaluación siempre del otro y nunca su autoevaluación. Es decir, siempre estamos criticando al otro y nunca hacemos aquella famosa autocrítica. Eh, Autocrítica, ¿eh? eh, entonces, ¿cómo vas a resistir si tu primer sujeto, el aliado natural, es con el que te estás confrontando? Y se visualiza mucho en las redes sociales como un efecto de la falta de unidad de la dirigencia. ¿Tú no crees eso? Sí, efectivamente. Ocurrió, eh, no me quería referir, me había pasado por alto eso porque no lo creí, no nos cambiaba el discurso, pero es importante recordarlo. Este, Se produjo, veníamos diciendo, por fin en el 2020 y en el 2023 se complementa una unidad alrededor de una estrategia, porque hay que tener claro una cosa, la unidad política siempre será alrededor de una estrategia para que sea sólida. ¿Eh? Si no es alrededor de una estrategia, no hay unidad posible. Puede que haya unidad alrededor de un caudillo, por ejemplo, pero es muy circunstancial. Muerto el caudillo, se acabó. La verdadera unidad y la unidad de fondo es alrededor de una estrategia común, que es lo que tú estabas señalando ahorita que carece la oposición. Ajá, pero fíjate que veníamos diciendo, después de una profunda discusión, en el 2022 la oposición logra unificarse alrededor de una estrategia común, que es la estrategia pacífica, constitucional y electoral. Tiene mucha importancia porque venimos de llamar a insurrecciones, venimos de romper el hilo constitucional con la juramentación de un presidente ficticio, venimos de llamar a invasiones extranjeras al país. Entonces, retomar esa estrategia fue un gran paso de avance, que es lo que permitió el triunfo del 28 de julio, nada más y nada menos, ¿no? Ahora, esa estrategia, esa unidad, se rompe el 18 de enero de este año, cuando 20 Venezuela, sin consultar absolutamente con nadie, además no tenían que consultarlo porque 20 Venezuela no forma parte de la plataforma unitaria, pero sin consultar con nadie, 20 Venezuela y su líder, María Corina, a quien respeto mucho y valoro mucho, por supuesto, pero los hechos son los hechos, no tienen escapatoria. El 18 de enero rompe con la estrategia planteada, eh, da un, emite un comunicado de 5 puntos, donde el punto central es que en Venezuela se abandona la ruta electoral de aquí en adelante hasta que no se reconozca el 28 de julio. Se abandona la ruta electoral, punto. Es otra estrategia. ¿Cuál es? No lo ha Una dicho por pregunta ninguna porque parte. desconozco. Después del 28 de julio se reunieron para analizar cómo enfrentar las elecciones de gobernadores. ¿Hubo un acuerdo previo y María Corina Nunca. rompe el acuerdo o no hubo No, una reunión? no hubo ninguna reunión. De hecho, después del 28 de julio, que viene todo el proceso de represión, lo que ocurre es que la dirección política se dispersa en la clandestinidad o al exilio. Las reuniones empiezan a ser entonces por Zoom, tal y que se con las dificultades que eso significa, sobre todo para discutir cosas profundas, como estas difíciles, como esta de una estrategia de pues, reformulación de la estrategia. Luego, hay que decir otra cosa, 20 venezolanos miembros de la plataforma, y se había convertido en un factor fundamental a partir del triunfo de María Corina, aplastante en las elecciones primarias, por supuesto, pero no es miembro de la plataforma. De manera que no hay manera de que haya una discusión de carácter estratégico en el seno de la plataforma, al punto de que el secretario general de la plataforma, el secretario ejecutivo, perdón, de la plataforma unitaria, Omar Barbosa, renuncia a la secretaría general precisamente aduciendo esas razones. Señores, mire, voy a renunciar, estoy renunciando, pongo mi cargo a la orden porque veo que es inútil continuar, porque todos los intentos que hemos hecho para tratar de reunir a la plataforma,
rediscutir nuestra situación, replantearnos el futuro han sido infructuosos. La plataforma Que no yo logra creo que reunirse, ahí arranca el primer error para las elecciones de la gobernación, de gobernadores. claro, y luego 20 Venezuela juega por su cuenta, por supuesto, porque ellos no son miembros de la plataforma, juega por su cuenta y traza una nueva estrategia que no está clara, por cierto, porque sencillamente, o sea, no voto más nunca no es una estrategia de poder, punto. No voto más nunca hasta que no Digamos que reconozcan, cada quien trazó su estrategia, ¿no? Porque eh, si no se reunieron, cada quien trazó su propia estrategia. como digo, 20 no tenía que reunirse con nadie, porque ellos no son de la plataforma, decidieron eso, pero inmediatamente después, dos partidos de la plataforma se adhieren a esa estrategia, sin haberse reunido con nadie, que son Voluntad Popular y la Causa R. El 20 por ahí, sendos comunicados de esos partidos. Ahí es donde empieza a romperse realmente la unidad entre la plataforma. La primera medida de 20 de Venezuela rompe entre 20 y todo lo demás, pero la plataforma sigue ahí, tú sabes, turuleta, pero inmediatamente después empiezan los juegos adelantados. Cuando eso ocurre, entonces se empiezan a dividir movimientos, incluso internamente, lo que termina en la división de Primero Justicia, por ejemplo, entre quienes dicen, mira, yo con esta estrategia no estoy de acuerdo, nosotros tenemos que reformular la estrategia anterior, pero no es que no vamos a votar más nunca hasta que no reconozcan el mundo. Y ahí empiezan los problemas que No, han después la llevado a la Primera oposición. Justicia empezó su división mucho antes de esta discusión, Bueno, pero casi esto esto le terminó. pone, sí, le pone la cruz, como dicen la gente, ¿no? Nosotros en el MPD, ya la sazón ya yo he decidido militar en el MPD, nosotros en el MPD salimos a la palestra pública diciendo, no, mira, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Con nosotros, primero que nosotros nadie ha hablado sobre este tema. Y segundo, que no estamos de acuerdo. El ajuste que requiere porque obviamente requiere un ajuste de la estrategia a partir de lo que ha pasado. Estamos frente a un régimen que, como lo dije antes, dio un golpe de Estado. Se pasó, para decirlo en las palabras cuidadosas y además académicamente correctas de la conferencia episcopal, se pasó de un autoritarismo competitivo a un autoritarismo cerrado. Bueno, o de una dicta blanda a una dictadura, como tú quieras llamarlo. Bueno, frente a esa situación se requiere un reajuste estratégico, pero en primer lugar ese reajuste estratégico debe discutirse en unidad, en esa unidad que provocó el triunfo de... Yo no pido que metan a otra gente, ojalá se meta todo el mundo, pero por lo menos entre los que veníamos caminando juntos y que obtuvimos el triunfo del 28 de julio, que bueno, no es un triunfo solo de María Corina o de 20. Es verdad que 20 y María Corina tuvieron un papel fundamental en ese triunfo, pero es que Edmundo González, empecemos Unidad por de ahí, todo. Edmundo González es el candidato de la plataforma unitaria, no de 20 Venezuela, el candidato de la PUT y de un Claro, nuevo tiempo y del MPB, ¿entiendes? No de 20. Bueno, pero son todas estas distorsiones agrandadas por la situación de las redes. ¿No? Ahora nos estamos manejando un mundo difícil de manejar de las redes, cómo manejar la política a través de las redes. Mira el lío que tienen Musk y Trump allá en los Estados Unidos, un desastre que tiene que ver con las redes sociales. Bueno, te metes en todo ese problema, los algoritmos, la cosa, la desmoralización, el desconcierto estratégico otra vez el desconcierto estratégico que quién sabe cuántos años nos va a costar para recomponer. Entre una oposición, nosotros hemos dicho, ahí cuando te decía que yo le he puesto una coletilla a la estrategia, porque el 28 de julio demostró que no basta ganar unas elecciones para derrotar al rey y producir los cambios del país, que es necesario hacer mucho más que eso, pero no menos que eso. mucho más que eso es que, por ejemplo, Mucho más que participar en unas elecciones y ganarlo. pero ¿qué es el mucho Eh, más? ah, Primero, no mucho menos, no ir para atrás otra vez. Muy bien. Y entonces, ¿qué es el más? ¿Qué es el más? El más es que lo que demostró el 28 de julio es que se podía ganar unas elecciones, vamos a ponerlo en términos
vulgares, para decirlo de alguna manera, pero no se pudo cobrar. Ah, ¿y por qué ese gran movimiento social y político que se tradujo en la votación masiva del 28, por lo menos de los que estamos aquí, o de los venezolanos que no pudieron votar, si no el triunfo hubiera sido todavía más, más contundente? ¿Por, ¿Por qué no se pudo cobrar? Bueno, y la primera gran reflexión que tenemos que señalar, que ya la había señalado, es que no se pudo cobrar porque a un régimen de esta naturaleza, con esta vocación de poder, con esta disposición totalitaria, no se le combate ni se le puede derrotar desde el entusiasmo y el espontaneísmo. No se puede cobrar porque no tenemos la fuerza para cobrar. Tuvimos la fuerza para movilizar a la gente a votar, pero no, perdón, ni siquiera para movilizar a la gente se movilizó sola. Aquí nadie movilizó, nadie tuvo fuerza. Olvídate de aquellas cosas que tú posiblemente recuerdes, que si la operación Galope, que si la operación Mosca, eso no existió aquí porque aquí no hay partidos para eso. Lo dije hace rato. Lo primera descubrimiento cuando decidí regresar a la política es, pues yo dejé la política en el año 83 en un partido que ya estaba disminuido, que era el MEP, pero era un partidazo. Tú llegabas a cualquier lugar del país y estaba la casita del MEP y el secretario del MEP. Imagínate a AD y COPEI y el MAS y el Partido Comunista. Nada de eso existe, profesor. Pero no solo que no existe ese andamiaje organizativo de los partidos, sino que ya no existen los sindicatos, ya no existen los gremios, ya no existen las asociaciones sociales. Y mira, para ponernos en un contexto gramsciano del análisis, como si estuviéramos leyendo a Gramsci. Gramsci decía una cosa extraordinaria. Para los efectos de la lucha política, la organización social de la sociedad civil es la estructura, los partidos la superestructura. Bueno, nosotros no tenemos ni superestructura ni estructura en este momento. Si algo ha sido eficaz el chavismo es en haber destruido esos dos niveles, haber destruido toda organización partidista. Ahora, en esta etapa, están dedicados, parece mentira, a destruir el PSUV. Ya no contento con haber destruido todo lo demás, ahora están en la autodestrucción. Pero bueno, ese es otro tema. Pero no solo se han destruido los partidos, han destruido toda la red organizada de la sociedad que existía, que siempre fue débil, por cierto, con partidos muy fuertes, pero la red de la sociedad civil débil. Pero es que unas y otras están destruidas en este momento. Los gremios, salvo el gremio magisterial, múltiples divisiones, por cierto, múltiples sindicatos, muy malo, pero por lo menos está allí. Pero ¿dónde está el colegio de abogados? ¿Dónde están los sindicatos de este país? Los sindicatos campesinos organizados. ¿Dónde está la Federación Campesina o cualquier organización similar? Pues es que vamos a regresar a esas cosas. Pero si nosotros no logramos recuperar esa estructura organizativa de la sociedad y la organización de los partidos, estos u otros nuevos, se eternizará el régimen Claro. totalitario en Venezuela. Pe- Además, piensa esto, yo creo que no existe, si existe uno, dame el ejemplo, pero eh, yo no creo que ningún eh, pueblo haya salido de un régimen autoritario, militarista, sin una estrategia nacional y otra internacional. Es decir, esa alianza eh, es vital. Piensa que Chile, por ejemplo, con Pinochet, se pensaba que había sido el pueblo solamente y posteriormente están todos los documentos desclasificados del segundo gobierno de Reagan, cómo ayudaron a la oposición y cómo se estructuraron. Es decir, que
es absurdo pensar que solo podemos, desde una estrategia estrictamente nacional, sin considerar que esa estrategia debe tener un brazo internacional. No significa para que te invadan, no, 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 significa justamente para establecer relaciones. O sea, por ejemplo, eh, a- es muy claro que no tenemos ninguna capacidad de negociación con Estados Unidos cuando están expulsando a los venezolanos, poniéndole, es terrible, ¿no? Si tuviéramos una estrategia de conversación fuerte, robusta, eh, con otros países de América Latina, Europa, porque para hablar con Trump tenemos que armarnos de un montón de países, ¿no? Para por lo menos mínimamente establecer mínimos acuerdos, ¿no? Pero ¿tú no crees que es necesario, bueno, el primero crear ese frente, pues, para pensar en común, en conjunto, pero eh, sin descuidar ninguno de los dos lados? ¿No te parece? Por supuesto, pero así como para, para lograr una transición en Venezuela requiere fortalecer a la oposición interna, para lograr una interlocución útil con la comunidad internacional requiere lo mismo. O sea, la primera tarea tuya es fortalecerte internamente. Y estamos haciendo exactamente lo contrario, nos estamos canibalizando internamente. Entonces, Exactamente. ¿quién quiere hablar con nosotros? Nadie. O sea, primero, ¿con quién hablo cuando voy a hablar de Venezuela? ¿Hablo con Capriles o hablo con María Corina o hablo con El Mundo o hablo con quién? En segundo lugar, Venezuela en este momento no es foco de atención en el contexto global. Pero en tercer lugar, hay un tema aquí delicado que tenemos que estar claros. La contradicción fundamental de estos años en el mundo ya no es, parece mentira, la que caracterizó los años del siglo pasado, entre capital y trabajo, entre socialismo y capitalismo, es entre dictaduras y democracia, entre autoritarismo y democracia. De manera que algunos aliados teóricos y supuestos no son demócratas, están en el otro camino. Entonces, cuando hablas de la política internacional de esta coalición débil, bueno, coalición ya no existe. Entonces, cuando hablas de una política internacional, ¿de quién? ¿Es de la plataforma unitaria? ¿O es de Capriles? ¿O es de María Corina? Ya no hay un interlocutor unido en este momento. Entonces, lo primero es unir aquí y después decidir con quién. Porque si tu política internacional es aliarte con Trump, con Vox, con Cast en Chile, con Milei, con la Meloni y con Orbán, no te arriesgo la ganancia, se te terminarás apoyando a Maduro, que es ese mismo empaque, ¿no? Con otro lacito. Tu unidad tiene que ser con los demócratas del mundo, con los demócratas, tu foco, por supuesto. Cuando tú estás en una situación de lucha, aceptas el apoyo de donde venga, pero tu foco de tu política internacional tiene que estar ubicado en lo que está pasando internacionalmente. Entonces, ¿qué hacer? Pero, O sea, frente a esta realidad, pues ya está como clarificada la realidad. Voy a ver si la traduzco rápidamente. Una fragmentación de las fuerzas opositoras frente a un régimen que tiene una línea clara de trabajo, incluso desmantelando su propio partido porque le interesará perfectamente. Ok, ¿qué hacer? Yo estoy pensando en jóvenes, por ejemplo, Requesén, que se ve un joven honesto, importante, valioso. Ajá. Oye, ¿qué le dices tú que tienes alta experiencia? ¿Qué le dices tú al país ahorita? Eh, Porque si no, vamos a estar fritos. O sea, puro diagnóstico. ¿Qué hacer? Justamente. bueno, lo primero que le Convocamos una digo, reunión. ¿Cómo? ¿Qué? lo primero que tengo que decirle al país, y lo estoy diciendo, es que no hay atajos, que esto va a parar,
No es que mañana, no, esto no está en el final, ni que el régimen está más débil que nunca, ni que esto se está cayendo. No, señor. No hay atajos que hagan que nos olvidemos o nos saltemos la etapa de que todos tenemos que organizarnos para resistir la manada totalitaria. Y eso significa organizar a los partidos existentes o crear unos nuevos. Pero ese trabajo de organización, que es lento, que requiere trabajo, ¿entiendes? No se hace por Twitter, es ineludible, que nos puede llevar 5 años, que nos puede llevar mucho tiempo. Bueno, mientras más tarde lo hagamos, más tiempo nos va a llevar, pero es ineludible. Y por eso estamos donde estamos. Nosotros no estamos donde estamos porque el régimen es maluco o porque María Corina me cae mal. Estamos donde estamos porque no hemos organizado fuerza social y política suficiente para enfrentar una situación como esta. Hay que organizarse en las universidades. No basta con ir a votar en la universidad el día que, que hubo elecciones universitarias. Hay que volver a organizar el estudiantado, hay que volver a organizar los sindicatos, donde quiera que estemos. Entonces te dicen, es que los sindicatos están prohibidos. ¿Y cuando un sindicalista serio ha pedido permiso al Estado para organizar un sindicato? ¿En qué parte del mundo? ¿Es que los sindicatos fueron, fueron legalizados cuando? Después que existían. Bueno, esa lucha de organización. Mira, yo quiero leerte un fragmento. Este señor que tengo aquí, yo en esta foto, aquí a mi derecha, a la izquierda en la cámara, el señor que está allí es Leonardo Rubio Pineda, que siempre me acompaña en mi escritorio. De él quiero leerte una frase escrita en 1952, imagínate tú. Pues es que Venezuela, como te digo, el mito de Sísifo, está en un siglo atrás, en 1952. En el prólogo al libro Venezuela bajo el signo del terror, conocido como el libro negro, publicado en la clandestinidad. Fíjate lo que decía esta frase del, de Leonardo, secretario general de Acción Democrática en ese momento, que era el partido fundamental alrededor del cual giraban los de la resistencia democrática a la dictadura peregrina. Nuestros objetivos de la resistencia serían reajuste interno de la organización, es decir, del partido, reajuste interno del partido, ensanchamiento de las zonas de influencia del partido, hablemos ahora de los partidos, lucha a fondo contra el régimen usurpador para impedir su estabilidad, creación de bases para estructurar un poderoso movimiento antigubernamental que precipite la crisis al gobierno, movimiento más allá de los partidos, poderoso movimiento social. Esos objetivos estratégicos deben lograrse mediante la táctica de la diaria labor del proselitismo político y de la acción en el frente político. La mente política, la mente colectiva, arrastrada por el fácil instinto de las multitudes, aspiraba a una rápida escaramuza, mira, igualito. La impaciencia, la ansiedad, el afán revanchista, todo coincidía en propiciar una maniobra relámpago para desalojar de Miraflores a los usurpadores. La reorganización partidista y la creación de bases sólidas para un movimiento de largo alcance despertaban poco interés. Todos anhelaban la inmediata recuperación del poder por la vía más rápida, como si se tratase de una competencia política sometida a reloj. Eso es en 2052, 5 años antes de que cayera pleito. Bueno, ¿cuándo vamos a arrancar nosotros este trabajo? Porque ya vamos por 26 años, ¿no? Y lo que hemos hecho es debilitarnos, nosotros como políticos y la sociedad organizada en su conjunto, las universidades debilitadas, el movimiento profesional debilitado, los gremios debilitados, los sindicatos inexistentes prácticamente. Bueno, ¿Cómo si nosotros empezarías no, tú este trabajo? Si a ti te preguntan, está bien, me convenciste. ¿Cuál sería tu primer llamado? ¿A quién llamarías? ¿A quién de la dirigencia, pues? bueno, lo primero, y lo hice ya,
el 2 de agosto, 4 días después de las elecciones, ya como independiente no le sirvo a nadie. Hay que militar políticamente. Y me inscribí a un partido. Después de, ¿cuánto? De 30 años sin militar políticamente. Pero bueno, es una decisión personal. Yo no te puedo decir a ti, mira, métete en un partido. Pero lo que sí tendría que decir a los primeros con los que hablo, primero a la gente con el partido en el cual empecé a militar, que no me fue difícil militar en ese partido, el MPB, los había conocido a fondo durante la campaña de las primarias, todo ese año que estuvimos juntos, porque ellos me apoyaron en la primaria. Una gente, un partido modesto, gente muy humilde, gente de centro izquierda, por llamarlo de alguna manera, y fue muy fácil coordinar, ¿no? Pero bueno, eso no basta. Es posible que haya que crear nuevos partidos o federaciones de partidos. Bien, lo primero que le diría a Requenses o a Capriles o a un muchacho más joven que milite en un partido es, hermano, fortalece lo que tiene. En el caso, por ejemplo, de Capriles y Requenses, que me lo nombraste, el caso de Requenses, creo que como está en la corriente Capriles, acaban de primera justicia dividirse por lo menos en dos toledos. Lo primero que tienen que hacer es crear un partido ellos, con sus características, con su naturaleza. Si pueden incorporarse a otros de los existentes, no lo creo porque es que no existe nada, no existe casi nada, ¿entiendes? Pero hay que organizar partidos en el país, así como se lo planteó Betancourt, como se lo planteó Gustavo Machado, como se lo planteó Caldera en los años 30 y 20 del siglo pasado. Esa es la tarea fundamental. Y como se lo planteó Prieto, de quien hablamos tanto antes, los gremios. ¿Qué es lo primero que hicieron? La Sociedad de Maestros de Instrucción Primaria. Bueno, ¿cómo recuperamos los gremios? ¿Cómo hacemos un trabajo? Eso que decía Leonardo, ¿cómo el partido? Porque no es organizar el partido para volver a hacer lo mismo, un partido para conseguir carguitos. No, para que se reinserte en la sociedad y la dirija a la lucha política. ¿Cómo agarrar que todas estas luchas reivindicativas por el salario, por la luz, por el gas, por la vialidad, por la salud, por la educación, se conviertan, confluyan en una lucha por el control del poder del Estado? Eso lo hacen en los partidos. ¿Bien? Pero esas luchas son hablando otra vez de Gramsci, son la infraestructura de la lucha. Entonces, ¿cómo nos vamos a ocupar nosotros los dirigentes políticos de organizar a la sociedad o nos vamos a ocupar de Twitter? Yo creo que no podemos seguir eludiendo el trabajo organizativo para generar en el país una poderosa fuerza política y social frente a la cual las bayonetas no sirven para nada. Es decir, tú nos acabas de leer el programa de lo que hay que hacer. Eso es. No es sabroso. No tiene para convertirlo en propaganda es difícil, ¿no? Porque lo Claro. sabroso es decir que esto está cayendo. Tenemos 25 años, por cierto, diciendo que se está cayendo Maduro y Maduro muerto de la risa. No, y complicado porque fíjate, Enrique Márquez, posterior al 28 de julio, construyó un discurso y una práctica en términos institucionales bastante coherente, consistente, bueno, y lo tenemos preso, pues. Es decir, que lo que nos estás proponiendo, que yo considero que eso es vital, pues, o sea, no estás diciendo algo de extraterrestre, estás diciendo algo que es sustancial, históricamente comprobado, requiere en estos tiempos globales nuevas maneras, nuevas formas. Yo pensaba, por Claro, ejemplo, yo pensaba que es terrible que ningún partido elabore líneas hacia las redes sociales, más allá de que las cumpla la gente o no, pero yo estoy en las redes, reviso, pues, y me he dedicado a ver. Y
es curiosísimo porque las redes sociales son sumamente poderosas, pero ningún partido, ninguno, se ha dedicado a darnos líneas, pues, a los que somos caminantes, para decirlo de alguna manera. Oye, mira, voy a darte ejemplos, pues. Tú tienes un listado de 180 presos, 200 presos. Oye, mire, comunica la biografía, un partido que se dedique a comunicar las biografías de los presos, porque es importante pelear, mira, distribuye. Es decir, una táctica que no compromete a nadie, sobre todo los que estamos fuera, que nos sentimos como inútiles en esta batalla. Entonces, oye, ¿por qué no? Y somos 8 millones de venezolanos que pudiéramos trabajar en las redes sociales multiplicando las cosas, pero no hay ningún partido político que haya construido nada sobre eso, por ejemplo. Ni sobre, ni sobre eso ni sobre nada, Jonathan. El problema es la debilidad de los. Mira, cuando tú ves el panorama de los partidos, es realmente desalentador. 20 es un partido prácticamente en fuga. El gobierno realmente se ha tirado contra todo intento de 20 de más o menos organizarse, meten preso a cualquiera, a cualquier nivel. No tienen, la única que no está presa es María Corina, el resto, donde se mueven, presos, a cualquier nivel. Lo mismo pasa con Primera Justicia, que se ha dividido además para más debilidad. Voluntad popular prácticamente no existe. Vamos a seguir hablando de partidos. COPEI, ¿qué es COPEI? Nada, ya, eso no existe. El MAS no es nada. Y así, ve tu encuentro ciudadano. Entonces, lo primero es la debilidad tremenda de los partidos. O sea, cómo un partido puede hacer una estrategia para las redes o para los movimientos sociales o para los presos políticos si no existe el partido, prácticamente. ¿Entiendes? Entonces, la tarea es ciclopia. La tarea es muy dura. Yo sé que esto no es fácil venderlo. O sea, nadie le gusta que le digan eso. Mira, tienes que trabajar más. Tienes que trabajar posiblemente 20 horas al día. Como Tienes que Winston Churchill, lo que convertirte, estoy ofreciendo es sangre, sudor y lágrimas. sí, tienes que convertirte en el hermanito hígado que fue Betancourt para que esto arranque. ¿Quién lo va a hacer? Yo me incorporé a un partido y te digo, nosotros estamos desde nuestro modestia perseguidos muchos, cuidando nosotros, porque además no es en condiciones de lucha democrática que lo vas a hacer. Lo vas a hacer tal como lo hicieron nuestros antecesores, los viejos, en medio de un régimen semitotalitario, para poner algún nombre, donde si te mueves, pestañea, pierdes. Donde el campo de batalla política lo va a determinar el gobierno, como siempre pasa, el poderoso es el que decide el campo de batalla. Tú verás si lo sorprendes ahí o no lo sorprendes o te derrotan, pero él escoge el campo de batalla. El gobierno está escogiendo el peor campo de batalla para la oposición. Es decir, meterte preso, desaparecerte, porque lo que están haciendo, ¿dónde está Enrique Márquez? Tú que acabas de nombrar ese caso. ¿Dónde está? ¿Cuál es la cárcel donde está? No, para yo irlo a visitar. No está. Es más, mira, habrá una digresión, porque lo de Enrique Márquez realmente enardece. Bueno, todos los casos, pero el de Enrique Márquez es la cosa más loca del mundo. Hablando con una gente muy cercana a Enrique, me enteré de esto. Eh, la fiscalía y los tribunales no aceptan un recurso de habeas corpus para Enrique Márquez porque él no está preso, él no está detenido, a él lo están entrevistando. O sea, tienen un año entrevistándolo, ¿Verdad? 10 meses entrevistando. Esa es la situación legal. O sea, cuando fueron a introducir un habeas corpus para saber dónde está y para que lo presenten a una tribunal, no, no, ese señor no está detenido. Él lo que fue invitado a lo estamos entrevistando, hace una entrevista. Bueno, eso es una dictadura, pues. Eso es lo que es una dictadura, violar todo el Estado de Derecho. No tienes ningún derecho, lo que me da la gana a mí. Si me da la gana te puedo decir tantas cosas, si no, no. Si me da la gana vas preso, si no, no. Hay presos personales, además, no, este tipo de este preso de Diosdado. Imagínate. Hay otro que es preso de padrino. Entonces, todas las dictaduras son iguales. Ahora, la dictadura va cerrando, va apretando tuerca, va a terminar matándonos a todos. A lo mejor.
a lo mejor viene un régimen de terror en Venezuela. Ya han demostrado que están dispuestos a muchas cosas. Ahora, la dirigencia política, su primera tarea es sobrevivir Claro. y resistir, porque preso o muerto no le sirve a nadie. ¿Eh? En medio de esa situación, imagínate tú tener la habilidad para construir al mismo tiempo. Eso no es fácil. Nunca ha sido fácil, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. De ahí que las transiciones democráticas se convierten históricamente en unas gestas heroicas en todas partes. Eso nos va a tocar a nosotros. Y yo lamentablemente estoy un viejito ya, pero lo que me queda lo voy a usar en eso, tomando ciertas previsiones para que no me metan presos. Yo antes creía, bueno, no tengo problema porque después de los 70 años, tú sabes, te dan escasa por cárcel. No, pero esto no juega en carritos, esto te meten Ahí está para William la tumba. Dávila. Sí, te meten William para la tumba Dávila. y no le importa la tuya. Entonces, bueno, hay que cuidarse, hay que caer en provocaciones, no hay que provocar innecesariamente. ¿Entiendes? Aquí no se trata de guapetones de barrio. Aquí se trata de organizarse para sorprender a una dictadura y derrotarla. Bueno, hay un tema incluso difícil, ¿cómo comunicas? Claro. Allí, por cierto, la diáspora, si lo lográramos organizar, como tú lo sugeriste en tu intervención, puede jugar un gran papel, porque está libre del peligro de detención. ¿No? Claro. Pero resulta que en la práctica lo que ha pasado es que se ha generado, que también no es nada nuevo, en todos los casos ocurre, se ha generado adicionalmente a los problemas internos entre la oposición venezolana, se ha generado un problema adicional entre las direcciones en el exilio y las direcciones nacionales. ¿Entiendes? Eso no es nada nuevo, te repito. Ese es el mismo problema que tiene la oposición cubana, que tuvo la oposición venezolana. Mira, un momento en que el enfrentamiento entre Betancourt y Leonardo Luis Pineda fueron difíciles, entre el que está afuera y el que está adentro. Son dos maneras de ver las cosas, ¿bien? Claro, pues son perspectivas distintas, ¿no? Distintas. Entonces, todo eso hay que manejarlo. Ahora, nada de eso se puede manejar, profesor, y los que me puedan oír, les que puede interesar este programa, si nosotros no asumimos la tarea de fortalecernos organizativamente, de crecer organizativamente. Una estructura, mientras más agresivo y más represivo el gobierno, más necesaria es esa estructura. Nadie puede resistir una andanada dictatorial sin la protección que da una organización adecuada. Esa es la gran tarea. Bueno, creo que vamos a hacer dos programas. Bueno, de verdad yo quisiera agradecerte tu participación. Creo que tu orientación ha sido vital e importante para Venezuela, eh, para todas las personas, porque efectivamente estamos en un momento difícil, pero creo que hay que jugar eh, ajedrez con ritmo de básquet. Y ese Me ajedrez con gusta ritmo eso. de básquet supone eso, ¿no? La organización, estructurar los partidos, empezar a dialogar. eh, a mí me sorprende mucho que intelectuales en las redes se ofendan tanto, o sea, que se ha llegado a un grado terrible de fractura eh, por posiciones, porque fíjate, si, como tú bien me explicaste, posterior al 28, producto de la represión, no hubo ninguna reunión, no se pudo dar, pues por distintos factores.
era como muy lógico. Hoy día lo estoy comprendiendo. De verdad que lo estoy comprendiendo porque uno trata de seguir el hilo de los acontecimientos, pero uno se pregunta, pero hubo reunión, no se reunieron. No lo sabía, pues entonces lo que estoy comprendiendo es que cada quien tomó unas decisiones el, el- a partir del análisis de lo real, ¿no? Claro, eh, María Corina lanzó una línea como muy general, pero otros, bueno, yo no me he reunido, no sé qué está haciendo ella en el exterior o su partido, y entonces era como lógico, me voy a quedar en mi casa solo, no voy a participar, entonces, claro, se da una fractura. Esta fractura es casi inexplicable para los que estábamos, te lo estoy diciendo honestamente, desde alguien que está viendo la cosa muy interesado desde Chile, pero yo no entendía cómo se podía fracturar tan rápido una unidad del 28 de julio y menos la agresividad en los discursos de unos contra otros. Yo dije, pero estamos como locos, pues. Eh, pero ahora lo estoy comprendiendo, ¿no? Ahora estoy con tu conversación de hoy, lo estoy comprendiendo y para mí es como, de verdad, como una realidad que desconocía. Te estoy hablando lo más honestamente que puedo de esta minusvalía de todos los partidos políticos. No la había dimensionado. Eh, entonces, yo creo que ha sido muy importante que nos hayas caracterizado de esta forma a todos, porque si uno está consciente de la realidad, sabe a qué tarea se enfrenta, porque si no, no tiene sentido. ¿Tú crees que, o sea, por ejemplo, yo decía, oye, pero tremenda organización que se dio la del 28 de julio, o sea, esa fue una organización clandestina tan extraordinaria, que entendía que no era solo 20 sino de todos los partidos. Entonces dije, oye, si existe una estructura, pero ahora tú me estás diciendo que no, entonces, claro, y el no, yo lo deducía después del 28 porque decía, oye, pero ¿cómo fue una estructura electoral tan bien armada, tan bien cohesionada y de pronto por una propuesta del enemigo, del adversario, pues, te vas a dividir tan rápido? Eso es casi impresionante. Eh, Ahora, te pregunto, ¿cómo se estructuraron entonces para las elecciones tan cohesionadamente? Claro, te respondo rápidamente. Esa estructura que logró cubrir algo así como el 80% de las mesas de votación, que significó movilizar aproximadamente unos 20.000 testigos, un poco más de 20.000. Casi el 60% de esos testigos fueron fueron producto de esa unidad de esos partidos pequeños dispersos. Eso funcionó muy bien. Y un 40% fue gente de la sociedad motivada, lo que llamaron los famosos comanditos, ¿no? Gente motivada que se acercaba a uno, a los partidos, a donde quiera, donde hubiera un dirigente. Yo por Twitter, por ejemplo, recibía miles de mensajes, miles no, cientos de mensajes directos. Mire, yo quiero ser testigo. Y entonces tú, dígame dónde usted vive, en tal parte, lo va a contactar tal persona. Y entonces le mandaba yo un tipo del MPB o uno de un nuevo tiempo, o el de 20 que estuviera allá. Y la gente iba. Bueno, se logró cubrir en una gesta extraordinaria. Ahora, fíjate tú lo que decía, esa es una organización que alcanzó para ganar una elección, pero no alcanzó para cobrar. Porque una cosa es que tú logres movilizar unos cuadros o unos vecinos para que vayan a una mesa electoral y otra cosa es que para enfrentar a la dictadura. Claro, 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 no, se ¿Eh? comprende perfectamente. Son dos cosas, son dos planos absolutamente distintos. Por eso yo decía al principio, es imprescindible participar en un proceso electoral a mi juicio, siempre.
Pero no basta con eso. Hay que ir a más, hay que ir a más, pero no a menos. La solución es ahora me retiro de todo. Y esa es la gran discusión. Oye, después que nosotros avanzamos, ganamos una elección, el gobierno se vio obligado a dar un golpe de Estado. Estuvo unos días muy complejos para el gobierno, porque el golpe de Estado lo dio delante de los propios, o sea, lo dieron los militares, eso fue la verdad. El primer boletín lo dio Padrino López a las 7 de la noche, no lo dio Armado Amoroso con el alto mando militar. Bueno, repítelo, oblígalo otra vez a hacer lo mismo. Y la tercera, vamos a ver hasta cuándo aguanta. Y mientras tanto movilizas a la gente, la mantienes viva, la mantienes despierta y te vas organizando para lo que viene. Ah, no, la decisión fue, bueno, ahora me echo para atrás, no hago más nada, no participo más nada, desmovilizo en la práctica al país, lo que se había avanzado, esperando, teóricamente, porque es lo único que uno infiere, que la estrategia es esperar la intervención del gobierno de Trump para forzar la transición en Venezuela. Y resulta que a Trump le importa tres pitos de Venezuela. ¿Has Más hablado allá con Carlos Blanco? no, bueno, hablé en la campaña electoral, por cierto, que antes del 28, pues, pero más nunca de la mujer. No, digo porque sería conveniente, ¿no? En este proceso de construcción, para el día de hoy, pues para el ya que tú estás proponiendo, sería conveniente, oye, porque ustedes dos son personas admirables en Venezuela, que tienen, No, y al- Carlos, Carlos yo creo que está muy claro. Lo que pasa es, bueno, Carlos está en el exilio, entonces es difícil, ¿no? Bueno, no es difícil hablar con él, digo, es difícil su influencia en los hechos, en el terreno. Ese es un problema, ¿no? Sí, como te decía, siempre ha habido un problema entre la dirección en el exilio y la dirección en el terreno. Betancourt, de una frase al final, porque Betancourt, un tipo muy pragmático, terminó entendiendo y retirándose y dejándole la cosa a los externos. Una cosa es estar este, lejos de la candela y otra cosa está en el medio de la candela. Lejos de la candela y mandarla a apagar y otra cosa está ahí. Bueno, pero bueno, todos los esfuerzos que se puedan hacer hay que hacerlo. Están, por supuesto, son esfuerzos que están limitados porque el gobierno los impide. O sea, está claro. claro, María Corina, yo no sé dónde está, ni quiero claro, saberlo, por cierto. Ni quiero saberlo, ni que nadie me lo diga. Este, el, entonces, la posibilidad de tener una reunión con María Corina, porque es mi amiga, además, o sea, una persona que no conozco, la quiero mucho. La posibilidad de tener una reunión person to person con María Corina es imposible. posible, Este, pero sí, sí podemos reunir nosotros, ¿no? Y de hecho se claro. hacen, ¿no? Se hacen reuniones. Este, hay que, hay que, fíjate tú, pero a pesar de que Leonardo escribió esto en el 52, esto que leí, esa unidad real entre diversas fuerzas de la oposición en la última dictadura, me refiero a la de Pérez Jiménez, no se dio en ese año 52, se dio mucho después. Se dio realmente en el 56. ¿Y sabes dónde se logró? Lo que voy a decir suena muy duro. No se logró ni en las proclamas ni en las reuniones políticas, se logró en Guasina, cuando coincidieron presos los comunistas, los adecos, los copellanos y los urredistas. Ahí en la cárcel el gobierno terminó uniéndolo por la represión. Y un poco lo que pasó en Chile es lo mismo, que terminó uniendo a la democracia cristiana con el Partido Socialista, con el Partido Comunista, con Radomiro Tomi, que habían roto, que fue una pelea cainita. ¿Cómo terminaron reunidos para ese fenómeno que fue el gobierno de Alwin y la victoria del plebiscito? La represión los unió. Yo quisiera que nosotros nos uniéramos por racionalidad, pero si no logramos unirnos por racionalidad, nos vamos a unir en la tumba de la cárcel, ¿no? Porque después de muerto, olvídate, o en el helicoide. Vamos a terminar este programa. Un último mensaje de 2 minutos para cerrar este programa. Rápi- Rápidamente, una palabra de Juan Pablo II. Por más fuerte que sea un dictador, no tengas miedo. Es solo un hombre. No hay manera.
de que una dictadura totalitaria en el siglo XXI pueda permanecer en el tiempo, a menos, a menos que los que nos oponemos seamos incapaces de derrotar. Si nosotros somos capaces de hacer lo que tenemos que hacer, hacerlo consistentemente en el tiempo, podemos derrotar a Maduro, pero no es fácil. La tarea fundamental, la palabra fundamental, es resistencia organizada. Esa es nuestra tarea. Muchísimas gracias, Andrés Caleca, por este largo programa que quizás lo vamos a pasar en dos partes. Bueno, saludos a todos, muchísimas gracias. Recuerden Muchas darle a la gracias. campanita, me gusta y compartirlo. Gracias, profesor. Un saludo al profesor Herrera. Hasta luego.